Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Ya estamos otra vez en Falando de Saúde una semana más, pues para contarles cosas que tengan que ver con eso, con cuidarse, con vivir un poquito más y a ser posible muchísimo mejor. Así que después de darles la bienvenida a ustedes, siempre cordial como siempre, automáticamente y antes de que me echen la bronca, mi querida compañera María, buenas tardes. Hola, me lo dices un poco con miedo, no sé por qué. Es que como me olvide ya verán ustedes la que me montan. Y No te como ya saben olvidas. ustedes que quien manda aquí es ella, María Almodóvar nos va a decir ahora de qué tenemos que hablar hoy. Pues hoy en Falando de Saúde, entrevista a un coloproctólogo de la clínica Santos Prieto, en La Esperanza, que responderá a las preguntas de los espectadores relacionadas con el uso de láser en la cirugía coloproctológica. Además, el doctor Ignacio Balboa explicará el término bruxismo y, por último, desde La Rosaleda nos enseñarán a detectar un ictus. Pues vamos allá. Saben ustedes que el Grupo La Rosaleda tiene dos sedes físicas y una de ellas es el Sanatorio de la Esperanza, donde efectivamente un área está dedicada a la cirugía general y a la cirugía coloproctológica. Y nos acompaña hoy alguien que ya estuvo aquí varias veces y que se lo sabe todo de trabajar en ese sitio donde decía el clásico, la espalda pierde su casto nombre. Bueno, pues eso, el doctor Daniel Prieto. Daniel, bienvenido. Hola, buenas tardes. A ver, la tecnología ha avanzado muchísimo y en tu especialidad hay novedades importantes. Vamos a empezar por el principio. Todo el mundo habla de láser y ha oído hablar de láser y a veces hasta piden que se lo opere con láser. ¿Pero qué es el láser? Bueno, el láser, que todo el mundo tiene mitificado como una cosa prácticamente mágica, no es más que un utensilio, una herramienta, ¿no? Es un dispositivo óptico, funciona produciendo un haz de luz. Y este haz de lluz pues, genera una radiación electromagnética, no radiación, sino radiación electromagnética. Esta radiación electromagnética aplicada a los tejidos tiene la capacidad de producir efectos beneficiosos si se usa con una adecuada potencia, con una adecuada longitud de onda y con un tiempo adecuado, o incluso puede producir efectos perjudiciales. Pero el láser básicamente es un emisor de luz, emite pues, una luz monocromática, potente, con una determinada longitud de onda y que produce unos efectos terapéuticos. ¿Qué tipos de láser tenemos y bueno, qué nos puede decir de sus usos cotidianos? Sí, el láser en realidad pues, es una máquina que transforma generalmente la energía eléctrica en un haz de luz. Dentro, la máquina que produce realmente ese haz de luz puede ser, digamos, de distintos tipos, el medio activo se llama. El medio activo pues, es esa sustancia que la corriente eléctrica hace que se produzcan interacciones entre sus iones, sus moléculas, sus partículas y se produzca pues, esta luz amplificada, que es lo que es el láser. Los láseres empezaron con medios de gas, pues había determinados gas como el helio, el CO2, el argón, pues que producían este haz de luz. Lo que pasa es que generalmente funcionan estos láseres con potencias bajas y bueno, con muy poquita penetración en los tejidos, por eso se utilizaron pues, para dermocosmética, para peeling, para tratamiento de alopecia, etcétera, incluso para borrar tatuajes. Después,
Los láseres evolucionaron con los sólidos, los medios activos sólidos, pues bueno, son determinados rubí, zafiro y otros metales que hacen que se produzca este haz de luz. Y pues relativamente de forma reciente han aparecido los llamados los semiconductores, que son pues materiales de otro tipo. Ya entraríamos en las leyes físicas y en la mecánica cuántica, que es cómo funciona todo esto del láser. Y estos semiconductores es lo que se llama el láser diodo. El láser diodo tiene una característica muy importante, que no se aplica superficialmente como otros haces de luz, sino que se puede aplicar intracavitariamente. Además, sus pulsos pueden ser tanto continuos como discontinuos, dependiendo de la patología que tratemos. Y las longitudes de onda, pues podemos variar un poquito la longitud de onda del haz de luz para que el tratamiento sea más superficial o para que penetre más en los tejidos. Y tiene la posibilidad esa de utilizarse dentro de las cavidades, pues dentro de la hemorroide, dentro de la fístula. Y esto es lo que, digamos, en los últimos 4 o 5 años ha hecho evolucionar el tratamiento del láser. Pues siempre se ha hablado de láser desde el 1960, que se fabricó el primer láser, y desde los 90 y algo, que se empezó a aplicar en la medicina. Pues bueno, se ha hablado mucho de láser, pero esto es un láser distinto. Me vino a la mente cuando decía el doctor Prieto los gases originales que se utilizaban para la producción de salud amplificada, que son el argón, el neón, el helio, que había un chiste muy malo. Esos gases se llaman gases nobles y tienen la particularidad química de que es muy difícil combinarlos con nada químicamente. Decía aquello de que ligan menos que los gases nobles. Hablando en serio, ¿qué aplicación tienen en el mundo de la cirugía coloproctológica? ¿Para qué sirve el láser ahí? Pues el láser hoy día nos sirve para muchísimas cosas, porque estamos en el uso cotidiano, estamos utilizando el láser en el lector del CD. Cuando vamos al supermercado nos cobran y eso es un mecanismo láser. Punteros láser, incluso hologramas en las fiestas del apóstol cuando nos deleitan con las cosas, todo eso es láser. Son haces de luz creados pues de esta forma. Cuando vas al fútbol, todo. Que te mandan el lásercito verde de que siempre le dan en el ojo, que además tiene su peligro. Sí. Después el láser ha evolucionado mucho en el tiempo, desde pues, Einstein, que fue el precursor del láser, el que inició, les llamaban máseres antes, porque en vez de radiaciones electromagnéticas lo que producían son microondas, han ido evolucionando. En 1964 dos soviéticos ganaron el premio Nobel de Física y el láser ahí, en la Guerra Fría, es cuando empezó, porque sabemos todos los usos militares del láser, tanto para guiado de misiles como para poder destructivo también. Luego, a nivel cotidiano, ingeniería, arquitectura, como formas de medición, tuneladoras. Bueno, el láser hoy día forma parte de nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. En medicina el láser pues empezó con la farmacia, dermatología, con tratamientos superficiales, generalmente eran gases, láseres que funcionaban con gas como medio activo. Después, posteriormente, se empezaron a utilizar láseres con colorantes orgánicos líquidos como la rodamina, el borrado de tatuajes y otras aplicaciones terapéuticas. Y después el láser de medios sólidos que genera mucha potencia y mucha intensidad, se utilizó como láser corte. El láser corte pues es un láser que corta, igual que el bisturí, genera un poquito menos de calor y tiene más precisión, pero produce herida. Si no queremos producir herida, aplicaremos los tratamientos intracavitarios dentro de la cavidad y está el láser diodo. Aproximadamente desde hace 5 o 6 años pues, se empezó a utilizar el láser, se diseñó y se generó, la industria médica, la industria farmacológica, pues generó y diseñó un aparato que genera un láser, un haz de luz potente que transmite esa energía a los tejidos. Y esa energía se transmite pues, a través de unas fibras al organismo. Entonces, más o menos desde hace 4 o 5 años se aplica en medicina, en cirugía y sobre todo en coloproctología este tipo de láser. Vemos que la patología coloproctológica, la fístula, la hemorroide, son cirugías de pequeño tamaño. Claro. Necesitamos terminales muy pequeñitos para que se adapten pues, a esos tejidos. Doctor, llegamos al punto en el que probablemente el espectador esté pensando, bueno, pues yo tengo una hemorroide, pero ¿mi tipo de hemorroide se puede operar con el láser o no? Cuéntenos, ¿qué tipos de hemorroides? Bueno, no vamos a entrar en el diagnóstico de las hemorroides porque ya lo tratamos en otro programa. Eso ya lo hemos diagnosticado otro día. Que son estos molestos bultitos que salen en el ano, que son bueno, plexos vasculares.
distinguiremos de forma muy importante las hemorroides externas de las internas. Las externas son el plexo externo y están fuera, y las internas son del plexo interno y están dentro, pero cuando crecen también salen hacia afuera. Entonces, dentro de estas internas hay un grado 1, que son las hemorroides que no salen, grado 2, que son las hemorroides que salen pero se meten solas para adentro, las hemorroides grado 3, que son las que salen para afuera y tenemos que ayudarlas a reducirlas manualmente, y las hemorroides grado 4, que son las que salen y ya no entran. Esto es muy fácil, todo el mundo ya sabe qué grado de hemorroides tiene según los síntomas, no hace falta un experto, es una clasificación muy sencilla y muy práctica. Entonces, dependiendo un poquito del grado, aplicaremos unos u otros tratamientos. Para las hemorroides hay infinidad de tratamientos tópicos, médicos, dietéticos, se han utilizado distintas modalidades terapéuticas. Entonces, ¿qué papel juega el láser aquí? En las hemorroides externas y en las hemorroides internas grado 1, las digamos más leves, se puede utilizar un láser superficial, los gases de gas, los láseres de gas. El problema es que bueno, es una tecnología costosa y es una patología, digamos, muy banal. Entonces, generalmente, esto no se hace, porque con tratamientos básicos, skin tags, pequeñas hemorroides externas, fisuras, algún sinus, esto generalmente se resuelve fácilmente. La propia cirugía produce poco dolor, con lo cual nos vamos a ahorrar muy poquito dolor con el láser. En las hemorroides nos vamos al final de la clasificación, las hemorroides grado 4, que son, digamos, las que ya están fuera y no se meten para adentro. Aquí el láser tiene poca aplicación, porque tendríamos que aplicar demasiada potencia y el componente de prolapso, el componente de salida de la hemorroides no lo trata. Entonces, las hemorroides grado 4 hoy día, el único láser que podríamos utilizar sería el láser corte. Es un láser que corta, igual que el bisturí o otros medios de corte, lo cual genera una herida que tiene sus problemas. ¿Qué pasa? Que esa herida, bueno, es producida con menos calor, con lo cual se queman menos los tejidos y hay menos dolor, y esa herida es más precisa porque el láser pues, tiene un componente de corte y de precisión mayor. Entonces nos quedamos con el uso del láser intracavitario hoy día en las dos patologías, en las dos clasificaciones hemorroidales pues, intermedias, que son el grado 2 y el grado 3. El grado 2 clásicamente bueno, no se operaba, porque va tirando, mueve bien el intestino, laxantes, toma esta cremita. Hoy día vemos que el HELP, el láser, el procedimiento hemorroidal por láser, que son las siglas de la casa comercial para este producto, tiene una gran ventaja porque es como si le quitáramos el flujo a las hemorroides. Veremos un diagrama donde lo que hace es, mediante un ecodoppler, un ecógrafo que localiza las ramas distales de las arterias hemorroidales, pues nos la localiza y con esa precisión que nos da el láser, en ese mismo punto aplicamos esta energía. Daniel, permíteme, porque me parece que tenemos unas imágenes preparadas para que sobre ellas el doctor Prieto nos vaya explicando gráficamente eso que acaba de anunciar. Vamos allá. Sí, bueno, esto es un corte del paciente, vemos ahí los plexos hemorroidales, las hemorroides en color violeta y esa línea roja que vemos por arriba pues son las ramas distales de las arterias hemorroidales. Se introduce un dispositivo que tiene un mango que gira, podemos tratar de forma horaria porque las arterias hemorroidales son varias y en distintas localizaciones. Entonces vemos que estamos más o menos a ese nivel, vemos las hemorroides y ese simbolito es el ecodoppler. Tenemos un aparatito que nos va ahora mismo, se apoya sobre la arteria hemorroidal y nos da un latido. Entonces, sin mover el aparato, retiramos el ecodoppler, introducimos la fibra láser y producimos una serie de descargas discontinuas, son pulsos que llamamos, que aplican energía en esta zona, sin gran dispersión de energía y sin gran producción de quemadura, y eso produce la esclerosis de la rama distal de la arteria hemorroidal. Si esto lo hacemos en toda la circunferencia, pues vemos, aplicando pues, un poquito las reglas horarias y dependiendo de dónde estén los pedículos hemorroidales principales, pues conseguiremos una disminución global de todo el riego del complejo hemorroidal con la reducción del tamaño del hemorroide. Por tanto, el ecodoppler, Daniel, si lo he entendido bien, lo utilizáis para localizar exactamente dónde colocar luego la punta de la sonda láser, ¿correcto? El HELP, que es la técnica láser que utilizamos para las hemorroides grado 2, no toca la hemorroide.
no abrimos la hemorroide, no se corta la hemorroide, no se pincha la hemorroide. Lo que hacemos es localizar con ecografía Doppler donde están la vascularización de las hemorroides y sellamos eso. Este sellado, también hay que explicarlo, no es inmediato. El láser aplica una energía y luego el proceso de cicatrización, que dura alrededor de 8 semanas, es el que va colapsando y sellando todas estas ramas. O sea, le cortáis el riego arterial para que la zona venosa quede sin alimento. Eso mismo, Está clarísimo. es la base del tratamiento. Esto en las hemorroides grado 2. ¿Cómo aplicamos el láser en las hemorroides grado 3? Pues bueno, se empezó utilizando esta técnica, lo que pasa que nosotros incluso en algún caso utilizamos esta técnica en hemorroides grado 3, pero las hemorroides grado 3 ya tienen un componente mayor de prolapso. Claro. Ya no se reducen tan fácilmente ni espontáneamente. Entonces, solo con quitarle el riego a las hemorroides vimos que sí que había una mejora de la sintomatología, los pacientes estaban mejor, es como si volviéramos 10 años atrás en la patología hemorroidal. El paciente dice, bueno, estoy mucho mejor, pero aún me molestan. Pero bueno, sí que vimos que no había una gran mejoría del prolapso y que había alguna hemorroide que, bueno, no era suficiente la energía solo con quitar el riego. Entonces, bueno, la propia casa comercial desarrolló en el mundo otro sistema que es lo que llamamos nosotros el HLP o el LPH, que bueno, es otro tipo de láser. Este tipo de láser ya no localiza las arterias hemorroidales, lo que hace es, se introduce en el interior de la hemorroide, las hemorroides grado 3 ya son más grandes, y vamos logrando la esclerosis interna de la hemorroide. También son pulsos discontinuos, y también los efectos se logran a partir de la cuarta, octava semana. No entra el paciente con hemorroides en el quirófano y se va sin hemorroides. Eso solo se logra quitándolas. Tenemos también, me parece, alguna imagen para ilustrar lo que nos está comentando el doctor Prieto. Vamos a verlas. Ese parecido vídeo ilustrativo, ya veremos que el introductor es distinto. Aquí las hemorroides pues suelen ser más grandes, más congestivas. El introductor ya vemos que es cóncavo. ¿Por qué? Porque no vamos a localizar las arterias hemorroidales, vamos a exponer la hemorroide, que vemos que bueno, es un grado 3, ya está más prolapsada hacia afuera, y con una pequeñita incisión, que prácticamente es un pinchazo, lo que hacemos es introducir el láser dentro de la hemorroide y vamos produciendo pues ese haz de luz, que en realidad lo que produce es eso, energía, radiación electromagnética, que afecta fibrosa a los tejidos y que con el tiempo logra la cicatrización de la hemorroide. Entonces, la hemorroide no se quita, la hemorroide se esclerosa y la hemorroide prácticamente desaparece porque se transforma en una cicatriz. Antaño esa técnica, no con el láser, pero sí, se introducía algún tipo de líquido que esclerosaba también la esclerosis hemorroide, se ha hecho de muchas formas. Química, térmica por electrocoagulación. El problema de los químicos y del calor es que producen quemadura. Claro. Y la quemadura en el ano produce mucho dolor, es una zona de muchas terminales sensitivas. La ventaja del láser es que produce muy poquito calor, produce quemadura sin casi producir calor, pues con lo cual la aplicación aquí logra una gran ventaja. Y hablando de dolor, hay una cosa que también duele de mil demonios y que está por la misma zona. ¿Tiene algo que ofrecer el láser en las fístulas anales? Que pues, eso duele como un demonio. Posteriormente, bueno, clásicamente la hemorroide no duele, pero sangra. Sí. Y la fístula... No sangra, pero duele. No exactamente. La fístula duele cuando es un absceso, cuando no tiene salida. La fístula es una infección del ano, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, infección que se suele producir de forma interna, casi dentro del canal anal. Esta infección busca sitio donde salir, entonces origina un trayecto y muchas veces vemos un orificio externo. Entonces, cuando la fístula está activa, pero está supurando, bueno, es una cosa molesta, puede producir algún tipo de molestia, pero generalmente no es muy doloroso. Lo que sí duelen son los abscesos. Claro. Esta supuración es molesta y aparte si no se soluciona, se perpetúa, se mantiene en el tiempo y acaba incluso buscando otros trayectos. Después del tratamiento con láser, pues en las hemorroides y viendo, se hicieron estudios, esto no es, está estudiado, está probado, hay todas las pruebas científicas para que esto se apruebe, no es una cosa que haya empezado a hacer alguien aleatoriamente. Pero después de ver que en las hemorroides tenía utilidad, no era un elemento nocivo y iba bien, pues bueno, los propios técnicos de la casa comercial supongo que diseñaron el mismo aparato, pero un terminal distinto para intentar curar las fístulas. Se probó y bueno, en la fístula va bien, pero en la fístula bien utilizado. La fístula simple
clásicamente lo mejor es quitarla. Se erradica toda la fístula y se cura. El problema son las fístulas complejas. Hay fístulas que por su anatomía se introducen dentro de los esfínteres. Entonces ahí no podemos quitar la fístula. Siempre queda un trayecto, digamos, como un túnel dentro de una montaña que no podemos entrar. Se han utilizado como técnica primero el quitar todo lo que podíamos quitar y dejar pues una gomita, le llamamos un seto, un baseloop, durante un tiempo para que ese trayecto se fibrose. Digamos, el cuerpo se acostumbre a eso y dejar la fístula dentro del esfínter en un trayecto único. Después tenemos un problema, pasados 6 meses. El paciente tiene una gomita, si la quitamos cierra en falso, entonces hay que sellar ese trayecto. Se han utilizado diversas técnicas, hay incluso técnicas quirúrgicas complejas, abriendo el esfínter o haciendo flaps mucosos endorrectales, pero que por la complejidad quirúrgica tienen un cierto componente de incontinencia. Claro. Entonces se empezó a sellar los trayectos. Se han utilizado colas, pegamentos, prótesis. El láser lo que es un sellante. Una vez ha pasado este tiempo y tenemos un trayecto de fístula dentro del esfínter que no queremos tocar, lo que hace es sellar ese trayecto, no poner una prótesis ni pegarlo. El láser, por la longitud de onda que tiene, penetración superficial y en parte penetración profunda, desnaturaliza los tejidos de la fístula y de forma continua, a pulsos continuos, no intermitentes como la hemorroide, introducimos por ese trayecto la fibra láser, que es muy finita, tiene 2 milímetros, hasta el orificio interno, y venimos con el láser tirando hacia afuera, de tal forma que se va sellando. Ahí sí que podemos decir que el paciente sale con la fístula sellada. Pasa que, bueno, como todo fenómeno inflamatorio, pues luego hay un tiempo, incluso si había fuera del esfínter un componente fistuloso, pues también se completa un poquito la fistulotomía. ¿Ventajas del tratamiento láser en estas patologías, doctor? Bueno, aunque ya más o menos ya sí, hay ventajas para las hemorroides, hay ventajas para la fístula, todo tiene sus ventajas. Básicamente, pues las ventajas son muchas. Primero, es un procedimiento que no cierra la puerta a otros. Es un procedimiento que no es decir, pues hacemos esto y si no sale no hay otra cosa. No, sí que para determinadas cirugías ocurre eso. Una cirugía a lo mejor cierra la puerta a otro camino. Cualquiera de las dos aplicaciones, tanto para la fístula como los dos tipos de láser que hemos visto aplicados a la hemorroide, no cierran la puerta a ningún otro procedimiento. Incluso se puede volver a repetir el láser con el paso del tiempo. Esto es bueno y es muy importante. Segundo, el láser tiene muy poquita producción de calor, con lo cual el posoperatorio es bueno. El HELP en hemorroides grado 2 se empezó haciendo ambulatorio, incluso con anestesia local. Nosotros preferimos hacerlo con anestesia raquídea, porque el paciente está más tranquilo, más quieto, no le molesta nada, y esa precisión que ganamos con el láser la podemos perder con el movimiento. Si nos movemos, no localizamos bien esas arterias hemorroidales. Si al paciente le duele menos, pues toma menos analgésicos, se incorpora antes a su actividad habitual, etc. Una gran ventaja de cualquiera de los 3 tipos de uso del láser que hemos visto es que no produce cortes, no produce sección. Sobre todo estamos trabajando en la zona del esfínter, muy, muy, muy recomendable en todos los pacientes que tienen que cuidar mucho su esfínter. Mujeres jóvenes que aún quieren tener niños, embarazadas incluso se puede utilizar, pacientes que ya se han sometido a algún tipo de cirugía coloproctológica, pacientes de riesgo de tener incontinencia fecal o pacientes que ya tienen incontinencia fecal. Entonces, son ventajas muy importantes para ese grupo de pacientes. Pero bueno, a nivel general, el láser, una de las ventajas que tiene además, pues es la falta de contraindicaciones que tiene y la falta de complicaciones, ¿no? Como ventaja del láser podemos ver también la eficacia. Se han hecho estudios de eficacia, tanto en las hemorroides. Nada es tan eficaz como quitarla. Está claro. ¿no? Pero bueno, el quitarla tiene un costo, tiene un precio y tiene un dolor. Y aun quitando la hemorroide por la técnica clásica, no se quitan todas las hemorroides. No se garantiza que en 5 o 10 años el paciente pueda tener una hemorroide residual. Y hablando de inconvenientes, siempre se piensa en la tela. ¿Es una técnica cara? Pues el láser es como todo. Los móviles al principio costaban un pastizal, un dineral. Y ahora casi te lo regalan. No es el caso, no vamos a regalarlo. El láser, como ya lleva varios años funcionando y como bueno, hay una industria y una empresa que desarrolla unos productos
pues saben que si no se abaratan costes, pues lógicamente tampoco se utiliza. Claro. Un paciente, pues si tiene que poner muchísimo dinero para operarse por láser, no puede. Entonces, a eso a la industria no le interesa. Entonces, ha habido un abaratamiento importante, no solo del aparato, que el aparato bueno, es comprable o es alquilable, sino del consumible. Sino del consumible. Claro. Los consumibles son únicos. Cada paciente tiene su fibra. Está claro. Esto no es reciclable. Entonces, se ha ido abaratando. Aún así, bueno, claro, es una tecnología compleja y es una tecnología que cuesta dinero. Por otro lado, tenemos un abaratamiento en posoperatorio, en ingreso. Hay algunas de estas cirugías que se hacen ambulatorias o semiambulatorias. El paciente se hace el procedimiento a última hora de la mañana y se va a la noche a su casa, en cualquiera de los tres, ¿no? Costes laborales, costes de medicación. Y bueno, hoy día para hacer este tipo de cirugía, si no utilizamos el láser, también utilizamos otros dispositivos que claro, también cuestan dinero. Entonces, bueno, digamos que al final es un poquito lo comido por lo servido. Y Daniel, en tu experiencia en cirugía coloproctológica, ¿el láser va por ahí el futuro de esa cirugía? Bueno, Hasta donde se conoce la tecnología, porque como las ciencias adelantan, que es una barbaridad, pasado mañana nos sacan otra cosa, pero... aquí es importante decir, el láser es el futuro. Yo diría que bien seleccionados los casos y bien aplicado, porque bueno, el láser también ha sido muchas veces el reclamo, Sí. el reclamo comercial. Todo el mundo piensa que el láser siempre es mejor, porque es lo más nuevo, porque es lo más preciso. Si es el láser adecuado, si es la persona que lo aplica de forma adecuada, sí. Pero bueno, el láser hoy día no es el futuro, el láser es el presente. Ya. Presente para determinadas patologías. Es el presente, yo creo que en el tratamiento de las hemorroides grado 2. Es una opción muy buena en el tratamiento de las hemorroides grado 3. Hemos visto, tanto en nuestra experiencia como en la experiencia de otros grupos, pues que el índice de complicaciones, 0% de tasa de incontinencia fecal, mínimos sangrados, la mejora en la calidad de vida del paciente es muy grande, con muy poquito costo, con muy poquito dolor. En las hemorroides externas, en las hemorroides grado 1, bueno, utilizaríamos láseres tipo gas, que son, bueno, más bien eso, reclamos comerciales y alivios sintomáticos muy superficiales, pero que hoy día hay otras alternativas. La alternativa a las hemorroides grado 2, que nosotros estamos utilizando el láser, son las bandas, el banding. Es una técnica muy antigua, muy barata, muy sencilla y sin anestesia, pero que tiene sus posibles complicaciones, casos graves de infección intraanal, una técnica que hay que repetir muchas veces y dolorosa. El láser tiene la ventaja de que es una sesión, solucionamos todo y no hay dolor. Y en las hemorroides grado 3, pues que hasta ahora la alternativa era la cirugía abierta. Bueno, es una cirugía muy lesiva, traumática, dolorosa, con 6-7 semanas de un posoperatorio molesto, con heridas abiertas. Y hoy día pues podemos solucionarlo con el láser. Entonces, en grado 3 yo diría que el presente es el láser. En las hemorroides grado 4, de momento el presente es la cirugía convencional. Claro. El futuro lo veremos, porque como esto avanza, si aparecen dispositivos que generan una mayor potencia y un adecuado nivel de penetración sin gran producción de calor, pues a lo mejor incluso podemos tratar esto y muchas otras cosas, tumores y otro tipo de patologías por láser. Me parece que nos queda tiempo para una pregunta de los televidentes, María. Exactamente. A ver, damos paso. Como saben y les recuerdo, pueden enviarnos sus preguntas a falandodesaude@correotv.es o si lo prefieren, pues nos mandan sus mensajes privados a Facebook o nos publican un tuit en nuestro perfil de Twitter. Valga la redundancia, doctor. Tenemos tiempo para una, como decía Ignacio. Marta de Santiago. Doctor, ¿cómo reconocer a un buen especialista en hemorroides? Antes de la cirugía. Claro, eso lo habíamos pensado todos. Reconocerlo después de la cirugía, bueno, es sencillo. De todas formas, la cirugía en general y sobre todo la coloproctología, bueno, nosotros podemos aplicar una terapéutica y operar de la misma forma a 30 pacientes y luego la percepción del paciente puede ser muy diversa. Claro.
pacientes que haciendo lo mismo dicen que han ido muy mal y que han tenido mucho dolor, y hay otros pacientes que dicen que va muy bien. Lógicamente el buen especialista, que es el que hace eso todos los días y el que está especialmente dedicado a eso, porque cada vez vamos centrando más nuestro campo, y dentro de la cirugía general, pues prácticamente los proctólogos ahora nos dedicamos a la coloproctología, y la proctología es una parte de la coloproctología. Entonces, cuanto más te gusta la proctología y más la haces, pues más a última estás. Desde luego, si unas hemorroides grado 3 las operas por cirugía abierta y al paciente le duele, pues va a decir, el proctólogo es malo. No, es una opción también terapéutica. Pero si al paciente se le soluciona el problema y a la larga y se le produce poco dolor, pues bueno, el proctólogo es bueno. Reconocerlo generalmente no es fácil, pero bueno, al que le gusta algo lo hace con frecuencia, y luego pues a la hora de hablar, porque el paciente lo más importante es que tiene que venir antes de que lo operemos a nuestra consulta, tenemos que verlo, tenemos que hablar con él y tenemos que ofrecerle todas las opciones terapéuticas que hay. En ese momento, bueno, es una persona cuando sabe si con quien está hablando entiende de la materia o no. Lo que está claro, esto de la cirugía se dice muchas veces que es un arte y un oficio. Es un arte porque hay que ser un artista para hacerla bien, pero es un oficio, es decir, cuanto más se hace, mejor se hace. ¿Y ahora qué nos toca? Ahora nos toca... ¿Estás temblando o no? Casi tiemblo yo. ¿Debería? No. A ver. Yo creo que esta es fácil. A ver. Bruxismo. Ah, sí, es muy facilita. Bueno, ya saben ustedes que María lo que hace es preguntarme cosas que o son latinas o son griegas. Bueno, en este caso es griega. Una palabra griega que significa pues morder, apretar los dientes. El bruxismo es esa situación, porque tampoco es una patología, puede producir trastornos, pero es esa situación en la cual, o bien por estrés, o bien por tics nerviosos, o bien durante el sueño, se produce una compresión, como si estuviéramos mordiendo algo. Y sobre todo, y lo más importante, además movemos la mandíbula inferior delante de atrás, con lo cual hay un rozamiento entre las piezas dentarias y, vamos, rechinar los dientes para enterarnos. ¿Qué ocurre? Que eso, si se mantiene durante bastante tiempo, acaba produciendo alteraciones en la mordida, puede acabar provocándonos alteraciones en la articulación de la mandíbula con el cráneo, lo que se llama la articulación temporomandibular, dolores de cabeza, contracturas de los músculos maseteros, en fin, un desastre. Y sobre todo que es doloroso y es molesto. ¿Cuál es la causa? Vaya usted a saber. Desde luego está claro que hay gente que por situaciones de estrés tiene ese problema. Hay gente también que está causado porque tiene una mordedura irregular. Ahí naturalmente hay que hablar con un ortodoncista para ver cómo tenemos la anatomía de nuestra boca y de nuestros dientes. ¿Qué le puede provocar a las personas? Pues miren ustedes, desde tensión en toda la musculatura, dolores de cabeza, algunos se deprimen muchísimo, y lo que sí se ha comprobado es que cuando a la gente le bajas los niveles de tensión, de estrés que se llama ahora, mejoran bastante. Hay la típica solución que se pone, que es meter esas cositas, esa especie de prótesis que bueno, impiden que haya contacto entre las piezas dentarias, pero eso funciona mientras las tienes puestas. Si te las quitas, sigues igual. Así que en ese caso lo que hay que hacer, lo de siempre. Ir al médico, que nos diga por qué lo tenemos y que nos dé el remedio. Bruxismo. Muy bien. ¿Y ahora? Es que el próximo día te doy un aplauso, fíjate. No, que se va a notar mucho, se va a notar mucho. Bueno, el aplauso que te darían los espectadores y que no percibimos eso está mejor, si lo han entendido, perfecto. Y ahora nos vamos a la Rosaleda, que nos den un consejo. Vamos allá. Soy Sara Varo, enfermera del Policlínico La Rosaleda de urgencias, y os voy a hablar de qué es un ictus y de cómo detectarlo. Un ictus o un accidente cerebrovascular es la interrupción del riego sanguíneo al cerebro. Este puede ser de dos maneras, puede ser isquémico o puede ser hemorrágico. El isquémico es cuando no hay obstrucción y el hemorrágico es cuando se rompe un vaso sanguíneo y crea una hemorragia en el cerebro. Entonces, ¿cómo podemos detectar nosotros en casa un ictus? Tenemos una pérdida de sensibilidad o de movilidad brusca en media parte de nuestro cuerpo, ya sea la cara, el brazo o la pierna. Tenemos una dificultad para hablar, nos cuesta articular las palabras y no nos están entendiendo. Tenemos un dolor brusco de cabeza muy intenso, de una alta intensidad que no tenemos normalmente, que no le encontramos una causa aparente. Tenemos un vértigo, tenemos inestabilidad, confusión,
y también que tengamos una pérdida de visión, ya sea en un ojo o bilateral, también de manera brusca. Es importante la detección precoz de estos síntomas porque va a influir mucho en la evolución del paciente, ya que los pacientes que son tratados desde el principio tienen una mucho mejor evolución que los pacientes que no. Y se nos acabó el tiempo, pero tenemos el gusto todavía de despedir a nuestro invitado de hoy, el doctor Daniel Prieto, coloproctólogo, que está ejerciendo en Nuestra Señora de la Esperanza, iba a decir el Policlínico de la Rosaleda, porque es del grupo La Rosaleda, pero en la Esperanza. Daniel, muchísimas gracias por tu compañía. A vosotros. Y hasta otra ocasión. María Almodóvar, por supuesto, mi queridísima amiga, un beso muy grande y hasta la semana que viene. Otro, gracias, Ignacio. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Gracias por acompañarnos. Gracias por la paciencia de aguantarnos, que ya tienen ustedes paciencia después de tantos años, y emplazarles a la próxima semana, que volveremos a estar aquí y esperamos, deseamos fervientemente que ustedes estén ahí. Si no, ¿qué pintamos nosotros aquí? Así que hasta la semana que viene, si ustedes quieren, el mejor de mis deseos, como siempre, salud y mucha suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.